Pues hola chicos, continuamos con nuestro curso de álgebra lineal. Entonces, en este video vamos a empezar con un nuevo tema, que es el tema de la forma canónica de Jordan. En videos pasados vimos el tema del teorema espectral y lo que vimos era que cuando un operador era diagonalizable y si el operador es diagonalizable, dar una base de tal forma que la matriz asociada sea una matriz diagonal, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, a pesar de que no siempre cualquier operador se puede diagonalizar, lo que vamos a ver es que cada vez que si tenemos un operador t que va de b en b, tal que su polinomio característico p de t se descompone en factores lineales de esta forma, o sea, tenemos que todas las raíces del polinomio característico están en el campo K, de donde si b es un K espacio vectorial sobre el campo K, entonces lo que vamos a poder ver es que siempre vamos a poder encontrar una base B del espacio vectorial B, tal que la matriz asociada a la matriz, al operador T respecto a la base beta beta es de la siguiente forma. Está por bloquecitos, es un bloquecito J1, un bloquecito J2, un bloquecito J3, hasta un bloquecito JR, donde los bloquecitos que forman a la matriz de T respecto a la base beta beta son de la siguiente forma, donde cada JI es un bloquecito de la siguiente forma. Es un bloquecito que en la diagonal tiene el mismo valor, lambda i, lambda i, lambda i, y arriba de la diagonal tiene puros unos. Ese es un bloquecito JI. Entonces, los bloquecitos J1, J2, J3 hasta JR van a ser de esta forma. O, en el caso en el que sean bloquecitos de tamaño mayor, de tamaño n por n, donde n es mayor o igual que 2, y si son bloquecitos de tamaño 1 por 1, pues van a ser solamente de esta forma. Ji va a ser de la forma un valor aquí, donde cada uno de ellos va a ser un valor propio. Entonces, los valores que van a aparecer en los bloquecitos lambda i, estos valores, donde aparece el mismo valor, va a ser un valor propio del operador t. Y aquí también en los bloquecitos de tamaño 1 por 1, también van a ser valores propios del operador t. En este caso, cuando la matriz asociada al operador t respecto a la base beta beta está de bloquecitos de esta forma, entonces vamos a decir que la matriz J, que es la matriz asociada a t respecto a la base beta beta, es una forma canónica Jordan del operador t, ¿sí? Y la base tal que hace que la matriz de t respecto a esa base sea de esa forma, va a ser una base de Jordan, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver en este tema. Vamos a encontrar, dado un operador, vamos a encontrar la forma canónica de Jordan del operador t. Desafortunadamente encontrar bases es un tema que es más complicado, ya no lo vamos a ver, pero sí vamos a encontrar, a pesar de que no sepamos una base en específico, sí vamos a poder decir cómo son los bloquecitos que forman la matriz asociada a t respecto a la base beta beta. Ok, entonces veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, consideremos dos operadores t y t' que van de C8 en C8, donde C son los números complejos, ¿no? Entonces, este es un espacio vectorial sobre los números complejos, y la ventaja que tenemos de trabajar sobre los números complejos es que cualquier polinomio se va a descomponer de esta forma. Entonces, por eso es que vamos a trabajar sobre los complejos. Y ahora, entonces vamos a considerar dos operadores t y t' que van de C8 en C8, y vamos a considerar dos bases, beta y beta', bases de C8, y entonces de tal forma que la matriz asociada al operador t respecto a la primera base es de esta forma, y la matriz asociada al operador t' respecto a la base beta' es de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Entonces veamos que esto es una forma canónica de Jordan para el operador t, porque ¿qué es lo que decíamos? Que nuestra forma canónica de Jordan de un operador debe estar dado por bloquecitos, donde si los bloquecitos son de tamaño mayor o igual que 2, deben tener el mismo valor en la diagonal y arriba unos, y arriba de la diagonal unos, y si son de tamaño 1 por 1 deben ser de esta forma. Entonces, ¿cuáles son los bloquecitos que conforman a esta
a esta matriz. Entonces, si observamos, pues deben ser bloquecitos de tamaño que deben tener el mismo valor en la diagonal y unos arriba, y deben tener, si los bloquecitos son de tamaño de mayor o igual que 2 por 2, y si es de tamaño 1 por 1, no debe haber nada, no debe haber unos. Entonces, observamos que tengo acá el mismo valor, ¿sí? Y entonces, y luego acá tengo 2. Entonces, uno podría pensar que este es un bloquecito de Jordan, ¿no? Pero ¿por qué no es un bloquecito de Jordan si tengo 2, 2, 2, 2? Pero para que sea un bloque de Jordan, debe tener unos luego arriba de la diagonal, entonces debe tener 1, 1, 0. Entonces, aquí hay un 0, entonces, si este fuera un bloquecito, si este bloquecito de 4 por 4 fuera un bloquecito de Jordan, aquí debería haber un 1, pero no lo hay. Entonces, ese no es un bloquecito de Jordan. ¿Cuál podría ser otro bloquecito de Jordan? Podría ser, por ejemplo, este podría ser un bloquecito de Jordan, ¿no? ¿Sí? Ese podría ser un bloquecito de Jordan. Pero, ok, ese podría ser un bloquecito de Jordan. Pero ¿qué pasaría con de aquí? ¿Cuál podría ser el otro bloquecito? El otro bloquecito podría ser este. Pero el chiste es que eso, si yo considero este un bloquecito y este un bloquecito, este no es un bloquecito, ¿no? De Jordan. ¿Por qué? Porque si fuera un bloquecito de Jordan debería tener el mismo valor en todas las diagonales y un 1 arriba de la diagonal, y aquí no hay un 1, entonces este no es un bloquecito de Jordan, ¿sí? Y entonces, ok, entonces uno está viendo que los que hasta ahorita hemos visto no son bloquecitos, pero ¿cuál es el que sí es un bloquecito de Jordan? Pues un bloquecito de Jordan es este. ¿Por qué? Porque tengo el mismo valor en la diagonal, en este caso 2, y tengo arriba de la diagonal, tengo unos, que es este caso, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con el 2? El 2, el 2 forma un solo bloquecito de Jordan. ¿Por qué? ¿Sí? El 2 solo forma un bloquecito de Jordan porque dice que los bloquecitos deben ser de tamaño, y si son de tamaño mayor o igual que 2, deben tener el mismo valor en la diagonal y arriba unos, y si son de tamaño 1 por 1, deben ser solamente un numerito, y no debe haber unos, ¿no? Y entonces este cumple esta propiedad. Ahora, entonces ya tenemos que este es un bloquecito de Jordan, este es otro bloquecito de Jordan. Ahora para el 3, ¿qué es lo que pasa? Pues vemos otra vez que si debe ser un bloque de Jordan, debería tener el mismo valor en la diagonal y un 1 arriba, ¿no? Entonces, este es un bloque de Jordan. 3, 3 y 1 arriba de la diagonal. Y ahora, ok. Y luego, ¿cuál es el otro bloquecito de Jordan que vamos a encontrar esta matriz? Pues debe tener el mismo valor en la diagonal y un 1 arriba, ¿no? Pues esta también es un bloquecito de Jordan, ¿no? ¿Por qué? Tenemos el mismo valor en la diagonal, en este caso es 0, y tenemos un 1 arriba de la diagonal de este bloquecito, que es un 1, ¿no? Entonces, ahí tenemos que esta es una forma canónica de Jordan para el operador T de C8 en C8, ¿no? ¿Por qué? Este es mi primer bloquecito de tamaño 3×3, este es mi otro bloquecito de tamaño 1×1, este es mi otro bloquecito de tamaño 2×2, y este es mi otro bloquecito de tamaño 2×2, ¿sí? Ok.
Entonces, ¿y cuál es el polinomio característico de esta matriz? El polinomio característico de esta matriz es, pues, va a ser a esta matriz le restamos la t lambda veces la identidad y sacamos la determinante, ¿no? Pero al hacer lambda veces la identidad, lo que va a ser 2 menos lambda, 2 menos lambda, 2 menos lambda, 2 menos lambda, 3 menos lambda, 3 menos lambda, 0 menos lambda, 0 menos lambda. Y todo lo demás va a ser igual. Esa va a ser la matriz que vamos a obtener, y al sacar la determinante, como es una matriz diagonal, solamente va a ser el producto de las diagonales, de los elementos de la diagonal. Y entonces lo que nos va a dar el polinomio característico va a ser t menos 2 a la cuarta, porque aparece 2 veces, aparece 4 veces el elemento 2 en la diagonal. Va a ser t menos 3 al cuadrado, y va a ser t menos 0 al cuadrado. Entonces este va a ser el polinomio característico de esta matriz. Notemos que la multiplicidad de un valor propio, en este caso, como tenemos este va a ser su polinomio característico, 2 va a ser un valor propio, 3 va a ser un valor propio y 0 va a ser un valor propio. Entonces notemos que la multiplicidad del valor propio es el número de veces que aparece en la diagonal. Por ejemplo, la multiplicidad de 2 en este polinomio característico es 4, y es porque aparece 4 veces en esta matriz. La multiplicidad es 2 porque aparece 3 veces en la diagonal, y la multiplicidad de 0 es 2 porque aparece 2 veces en la diagonal. ¿Sí? Ahora analicemos el siguiente ejemplo, que va a ser otra vez un operador t' que va de C8 en C8, y también vamos a tener una base en C8 de tal forma que la matriz asociada va a ese operador es de esta forma. Entonces, ¿cuáles van a ser los bloquecitos? Entonces, otra vez, ¿cuáles van a ser los? Entonces, podremos pensar que otra vez, que este es un bloquecito de Jordan, pero no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque acá arriba debería haber un 1 y aquí hay un 0, entonces ese no es un bloquecito de Jordan. En contraste con ¿no? Que en el anterior sí es un bloquecito de Jordan, el de 3×3, pero ahora en que difiere un poquito, no lo es, ¿no? O sea, notemos que esta matriz es casi igual que esta matriz, salvo que difiere en ciertos lugares, ¿no? Aquí hay un 1, aquí hay un 1 en esta matriz, y aquí hay un 0, y aquí hay un 0 en el lugar 4×4, y aquí hay un 1 en el lugar 4×4, y todo lo demás es igual. ¿Sí? Entonces los únicos valores en los que difieren son en y en este lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el bloquecito de Jordan correspondiente a esta matriz? Tampoco puede ser una matriz de 4×4, porque si fuera una matriz de 4×4 está bien, acá tenemos 2 en la diagonal, pero no tenemos puros unos en la diagonal, arriba de la diagonal, ¿no? Porque aquí tenemos un 1. Entonces, no es un bloquecito tamaño 4×4, tampoco es uno de 3×3. Ahora, ¿qué pasa con el tamaño 2×2? El tamaño 2×2 es un bloquecito, ¿no? Tengo un mismo valor en la diagonal, que es 2, y arriba de la diagonal tengo un 1, ahí está. Y luego, ¿cuál sería el otro bloquecito? El otro bloquecito sería este. Tengo 2 en la diagonal, el mismo valor en la diagonal, y un 1 arriba de la diagonal. ¿Sí? Ahí está. Y luego, pues bueno, igual que en el caso anterior, este va a ser un bloquecito de Jordan. No, perdón. Ese no va a ser un bloquecito de Jordan, ¿no? ¿Por qué no es un bloquecito de Jordan? Si este fuera un bloquecito de Jordan, debería haber un 1 acá. Entonces no lo es, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sí es el bloquecito de Jordan de esta matriz? También en esta matriz difiere de esta por el 1, ¿no? Aquí hay un 1 y aquí hay un 0 en este lugar. Entonces, pero ¿cuál es el bloquecito que corresponde? Entonces, en este caso, es ¿no? Esta cumple la propiedad. Este bloquecito también cumple la propiedad. ¿Sí? Y también, al igual que en el caso anterior, vamos a tener que, igual, este va a ser un bloquecito de Jordan. ¿Sí?
Y entonces, ok, entonces el bloquecito de Jordan, la forma canónica de Jordan asociada al operador T', consta de 1, 2, 3, 4, 5 bloquecitos de Jordan, ¿no? Este de tamaño 2x2, este de tamaño 2x2, ese tamaño 1x1, este de tamaño 1x1 y ese tamaño 2x2, ¿sí? Y otra vez, ¿cuál es el polinomio característico de esta matriz? Otra vez, al calcular el determinante de esta menos lambda veces la identidad, va a ser 2 menos lambda, 2 menos lambda, 2 menos lambda, y así en la diagonal, y todo lo demás se va a quedar igual. Y como es una matriz diagonal, pues va a ser el determinante de una matriz diagonal, es el producto de los elementos de la diagonal, entonces va a ser otra vez t menos 2 a la cuarta, ¿y por qué va a ser a la cuarta? Porque aparece 2 veces, porque aparece 4 veces el 2 en la diagonal, t menos 3 al cuadrado, porque aparece 3 veces en la diagonal, y t menos 0 al cuadrado, que es t cuadrada, porque aparece 2 veces en la diagonal, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos que tanto de esta forma canónica de Jordan a esta forma canónica de Jordan, o sea, tenemos dos operadores distintos, ¿no? Al primer operador le estamos asociando esta forma canónica de Jordan, y al segundo operador le estamos asociando esta forma canónica de Jordan. Son distintos, ¿no? Acá tenemos 4 bloquecitos, acá tenemos 5 bloquecitos, aquí el bloquecito del 3 es solo un bloquecito, aquí tenemos 2 bloquecitos que corresponden al 3, acá tenemos un bloquecito que corresponde, 2 bloquecitos que corresponden al valor propio 2, aquí tenemos uno de tamaño 3x3 y uno de tamaño 1x1, acá tenemos 2 bloquecitos, los dos de tamaño 2x2, ¿sí? Entonces, son formas canónicas de Jordan distintas. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos? Que el polinomio característico de esta es t menos 2 a la cuarta, es t menos 3 al cuadrado, es t cuadrado, y coincide con el polinomio característico de esta, que es t menos 2 a la cuarta, t menos 3 al cuadrado, t cuadrado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este ejemplo? Lo que estamos viendo en este ejemplo que es que el polinomio característico no determina de forma única a la forma canónica de Jordan, ¿no? O sea, a pesar de que este operador tiene el mismo polinomio característico, a pesar de que t y t' tienen el mismo polinomio característico, t y t' tienen formas canónicas de Jordan distintas. Y entonces, para calcular la forma canónica de Jordan de un operador, no basta conocer el polinomio característico, basta conocer ciertas dimensiones de ciertos espacios propios ciertos espacios propios generalizados, que es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Pero bueno, entonces, moraleja de lo que estoy diciendo es el polinomio característico de operadores distintos, a pesar de que sean los mismos, no determinan la misma forma canónica de Jordan, ¿sí? Ok, entonces entonces acá tenemos formas canónicas de Jordan, ¿no? De un operador, un bloquecito tamaño 3x3, un bloquecito tamaño 1x1, un bloquecito tamaño 2x2, un bloquecito tamaño 2x2, igual allá, ¿no? Que esa es la forma, ¿no? Esa es, como estamos diciendo aquí, la forma canónica de Jordan de un operador es una matriz que está dada en bloquecitos, donde estos son bloquecitos J1, J2, J3 hasta JR, son bloquecitos que están dados de esta forma, ¿no? El mismo valor en la diagonal y unos arriba de la diagonal principal. En el caso en el que el bloquecito sea un bloquecito de tamaño mayor o igual que 2, o solo un valor si es de tamaño 1 por 1. Entonces, bueno, entonces voy a borrar esta parte. Espero que ya quede un poco claro cuáles son los bloquecitos de Jordan. Ok, dejen remarcar esto para si es que si no queda o si no se ve muy claro en el video.
Ok, entonces lo que vamos a notar es cómo se comporta una base de un operador para que mi matriz sea de esta forma, ¿sí? Entonces en el ejemplo, este es el ejemplo A, este es el ejemplo B. Entonces, sea beta igual a, digamos, x1, x2, hasta x8, una base de C8, tal que la matriz asociada a T respecto a la base beta beta es la del ejemplo A. ¿Sí? Entonces tomamos una matriz, una base de C8 de tal forma que la matriz asociada a este operador, ahorita no estoy diciendo cómo es el operador, ¿sí? Es la matriz del ejemplo A. Pero entonces, por ejemplo, de la matriz sabemos cómo se comporta respecto a una base, ¿no? Entonces, de la matriz J, la matriz asociada a T. ¿Esta? ¿Sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que para haber encontrado esta matriz, ¿qué es lo que hacemos? A la primer básico le aplico la transformación lineal y lo escribo como combinación lineal de la base y tomo los escalares, ¿no? Y los pongo en forma de columna. Entonces, esta columna me está diciendo que T de x1 ¿de qué forma es? T de x1 lo debo escribir como combinación lineal de estos elementos y los escalares que me salen los pongo en la columna. Entonces me está diciendo que es 2 veces x1, 2 veces x1, 0 veces x2, 0 veces x3, ¿no? Ahí está. Entonces, y así sucesivamente. Entonces T de x1 es 2x1, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo? x1 es un valor propio, es un vector propio. Con valor propio. Con valor propio 2. ¿Sí? Y luego de la matriz asociada, también ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice T de x2? La matriz me está diciendo que T de x2 es ¿qué? Es una veces x1. Es x1 más 2 veces x2, ¿no? Más 0 por x3, más bla bla. Entonces es de esta forma, ¿sí? Y luego T de x3. ¿Qué me está diciendo T de x3? T de x3 me está diciendo, o sea, aquí esto que estoy diciendo acá es por cómo está la matriz y es por cómo construimos la matriz asociada, ¿no? Le aplicamos a los básicos, le aplicamos la transformación lineal y lo escribimos como combinación lineal de la base y tomamos los escalares y esos son los que se ponen en la matriz, ¿no? Si ya tenemos la matriz, entonces nos dice cómo está actuando el operador. Entonces T de x3 otra vez, ¿qué nos está diciendo que es? T de x3 va a ser, si considero la columna 3, es 0x1 más 1x2, va a ser x2, más quién, más 2 veces x3, ¿no?
¿Sí? Y ya. Entonces estamos analizando este bloquecito, ¿no? Entonces estamos analizando este bloquecito de tamaño 3×3. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Observemos lo siguiente. Entonces tenemos esto. Dejen escribir aquí t de x3 para ahorrar espacio en el pizarrón. T de x3 va a ser x2 más 2x3. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que notamos? A ver, notamos que x2 es ¿quién? O sea, notemos que de las ecuaciones de arriba, de las ecuaciones anteriores, tenemos que ¿qué? Tenemos que x2 es ¿quién? Es t de x3 menos 2 veces x3, ¿no? Esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente t menos el operador identidad menos 2 veces el operador identidad. Si quieren, pongámoslo así, evaluado en x3. Entonces x2 de esta ecuación tenemos que es t de x3 menos 2 veces x3, y eso es t menos 2 veces el operador identidad evaluado en x3. ¿Sí? Y también tenemos que x1 de aquí es t de x2 menos t de x1 es t de x2 menos 2x2, y esto es exactamente t menos 2 veces la identidad de x2. ¿Sí? Pero x2 era esto, ¿no? Menos 2 veces la identidad por x3. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, tenemos que x1 es t menos 2 veces la identidad de x2. Sustituyendo cuánto vale x2, esto es t menos 2 veces la identidad t menos 2 veces la identidad de t menos 2 veces la identidad de x3, ¿no? Y esto es exactamente t menos 2 veces la identidad de x al cuadrado. Esto es igual a t menos 2 veces la identidad al cuadrado de x3. Y además, ¿qué es lo que sabemos? Además, t menos 2 veces la identidad evaluado en x1, esto es igual a 0, ¿no? Porque x1 es vector propio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que x1 lo puedo escribir como ¿quién? x1 lo puedo escribir como t menos 2 veces la identidad
al cuadrado de x3 x2 lo puedo escribir como t menos 2 veces la identidad elaborado en x3, y bueno, y x3 es x3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si tenemos un bloquecito en una forma canónica de Jordan y tomamos una base, si tenemos una forma canónica de Jordan y tomamos una base que hace esa forma canónica de Jordan y tomamos un bloquecito de esa forma canónica de Jordan, entonces los vectores de la base que me hacen que esa forma canónica y que la forma canónica de Jordan tenga esa forma, satisfacen esa propiedad, ¿no? Primero, en este bloquecito me estoy tomando el vector correspondiente, el vector de la base correspondiente a x3, y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que los primeros tres, x1, x2 y x3, de esta base satisfacen esta relación, que el x3, el que corresponde, bueno, primero que el x1 es un vector propio, x1 es un vector propio, y luego, ¿qué es lo que pasa? Al x1, x2 y x3 los puedo determinar a través, o sea, ¿qué es lo que digo? Que dado que yo tengo x3, puedo determinar x2. ¿Cómo determino x2? Para determinar x2, pues lo que es lo que hago, considero el operador t menos 2 veces la identidad y le aplico x3 y así obtengo x2. Para obtener x1, ¿qué es lo que hago? Pues aplico t menos 2 veces la identidad al cuadrado y le aplico x3 y así tengo x1, ¿sí? Y entonces pues voy a borrar esta parte que ya no la necesito para seguir explicando. Entonces, haciendo el mismo análisis para este bloquecito, ¿qué me está diciendo? Que t de x4, haciendo lo mismo, para los otros vectores de la base, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que x4 de esta, que me está diciendo que va a ser 0x1, 0x2, 0x3, va a ser 2x4, ¿no? Entonces x4, t de x, me está diciendo que t de x4 es x4, y este es un valor propio, ¿no? Por lo tanto, 2x4, perdón, por lo tanto, x4 es vector propio, ¿sí? Con valor propio 2, y luego t de x3 otra vez, perdón, t de x5 va a ser otra vez 3x5, porque es lo que me está diciendo esta configuración, y por lo tanto x5 es vector propio con valor propio 3, y luego t de x6 lo que me está diciendo va a ser que va a ser x5 más 3 veces x6, y haciendo lo mismo que allá, lo que me está diciendo es que x5 lo voy a poder escribir como t menos 3 veces la identidad
menos 3 veces la identidad de x6. Luego t de x7 t de x7 es, pues es 0 por x7, ¿sí? Y este, por lo tanto, x7 es vector propio. Es vector propio con valor propio 0, ¿no? Y otra vez, t de x8, ¿qué me está diciendo? T de x8 es 0x7 más, es 1x7 más 0 por x8, ¿no? Por lo tanto, t menos el valor propio, que en este caso es 0, t menos 0 evaluado en x8, este es x7, ¿no? Y entonces, por lo tanto, mi base lo puedo escribir así. Beta se puede escribir así, ¿no? Es x1, que es t menos 2 veces la identidad al cuadrado evaluado en x3, x2, que es t menos 2 veces la identidad evaluado en x3, x3. Entonces, este es x1, x2, x3. Luego x4 es un vector propio, entonces solo queda x4. Luego x5 también es un vector propio, entonces solo queda x5. Luego x6 se escribe así, pero se escribe como en función de... bueno, x5 lo puedo escribir así, ¿no? Entonces este lo puedo escribir como x4 y este lo puedo escribir como x5, lo puedo escribir así, ¿no? Entonces t menos 3 veces la identidad de x6 y luego x6 luego x7, que es 0, y eso es x7, que es exactamente t menos 0 de x8. Menos 0 de t menos 0 veces la identidad. Menos 0 veces la identidad de x8 y x8, ¿no? Ahí está. Entonces mi base, que era en un principio x1, x2, x3 hasta x8, lo puedo escribir así, como un operador al cuadrado de este x3. Ya que determiné x3, puedo determinar x1 y x2, ¿no? ¿Cómo determino x2? Le aplico al operador x3, le aplico t menos 2 veces la identidad, tengo el anterior, y luego si le aplico t menos 2 veces la identidad al cuadrado, tengo este, ¿no? Luego, x4 es porque solamente es un valor propio con, ¿sí? Con valor propio, es un vector propio con valor propio 2, entonces queda así. Y eso es porque está en un bloquecito de tamaño 1 por 1. Entonces, acá tengo, como tengo un bloquecito de tamaño 3 por 3, tengo que los primeros 3 elementos de la base los puedo escribir así. Como tengo un bloquecito de tamaño 1 por 1, pues es nada más así. Como tengo un bloquecito de tamaño 2 por 2, entonces tengo que determinar el elemento x6. Y luego, ¿cómo determino el elemento x5? Pues es t menos 3 veces la identidad de x6. Luego tengo otro bloquecito tamaño 2 por 2.
Entonces, para determinar x7 y x8, tengo que determinar x8 y t menos 0 veces la entidad de x8, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando tenemos en nuestra forma canónica de Jordan, cuando tenemos una base de tal forma que se tiene una forma canónica de Jordan, entonces los vectores, este vector que corresponde al último elemento de este bloquecito, el x3 me determina x2 y x1. Este, como es un bloquecito de tamaño 1 por 1, ya no hace nada. Luego este, que es un bloquecito de tamaño 2 por 2, para determinar x6 y x5 basta determinar el que corresponde a x6 para determinar el correspondiente a x5 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces nuestra base está dada por... Entonces, para determinar mi base, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo x3, x2 lo determino así, x1 lo determino así, x4 que se queda así, x6 determino x6. ¿Cómo determino x5? Está dado de esta forma, t menos 3 veces la identidad de x6, y luego para x7 y x8 basta determinar x8, porque x7 va a estar dada como t menos 0 veces la identidad por x8, ¿sí? Ok. Y entonces, pues esto amerita una definición. Esto amerita una definición. ¿Y cuál es la definición que vamos a dar? La definición que vamos a dar es la siguiente. Sea definición. Entonces, sea B un espacio vectorial. Un espacio vectorial de dimensión finita. Tomamos un espacio vectorial de dimensión finita. Y T que va de B en B operador. Operador. Un vector x distinto de 0 en B es un vector propio generalizado. Es un vector propio generalizado. Vector propio generalizado. O t menos lambda i cíclico, o se llama vector propio generalizado o t menos lambda i cíclico si existe un escalar, si existe un escalar lambda en el campo para que ¿qué? Tal que t menos lambda veces el operador identidad compuesto p veces evaluado en x es 0 para algún p mayor que 0. Para algún p mayor que 0. En este caso, decimos que aquí es un vector propio generalizado correspondiente a lambda. Decimos que x es un vector propio generalizado
correspondiente a lambda. Y el entero más pequeño tal que t menos lambda veces la identidad evaluado en p, compuesto p veces evaluado en x es 0, se llama el periodo. Periodo de x. Entonces tenemos eso. Y además, el conjunto ordenado t menos lambda veces la identidad a la p menos 1 de x, t menos lambda veces la identidad a la p menos 2 de x, así sucesivamente hasta t menos lambda veces la identidad de x, x. Además, este conjunto se llama ciclo de vectores propios generalizados. Un conjunto ordenado se llama ciclo de vectores propios generalizados. Propios generalizados. Y a este vector, al primer vector de esta cosa, t menos lambda veces la identidad a la p menos 1, se llama vector inicial. Llama vector inicial. Y x vector final. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rol que juega esta definición? Tomamos un espacio vectorial de B en B, tomamos un espacio vectorial B y un operador T que va de B en B. Entonces, un vector no cero va a ser un vector propio generalizado si existe un escalar lambda k tal que t menos lambda veces la identidad de compuesto p veces evaluado en el elemento x es 0, y para algún p mayor que 0, y además, ¿qué va a satisfacer? Va a satisfacer que el entero más pequeño que satisface esta propiedad se va a llamar el periodo de p, y cuando consideramos todos x, t menos lambda de la identidad x, y así sucesivamente hasta t menos lambda veces la identidad p menos 1 de x, este conjunto es lo que se llama un conjunto de vectores propios generalizados. Este es el que vamos a llamar vector inicial, y este va a ser el vector final. Entonces en nuestros ejemplos, ¿qué tiene que ver esta definición con lo que estamos haciendo? Pues lo que voy a borrar esta parte. Que cuando tenemos nuestra base, cuando tenemos una forma canónica de Jordan y una base tal que se tiene esta forma canónica de Jordan, pues ¿qué es lo que pasa? Tenemos que el vector correspondiente a... ¿Qué es lo que tenemos?
Pues acá ya tenemos x3 en este caso, teníamos esta base que me hacía esta forma canónica de Jordan. ¿Y qué es lo que teníamos? Tenemos que t menos 2 veces la identidad de x3, t menos 2 veces la identidad de al cubo de x3, t menos 2 veces la identidad al cubo de x3, que es lo que dijimos que este es x1, ¿no? Entonces esto es exactamente t menos 2 veces la identidad al cuadrado, perdón, t menos 2 veces la identidad de x1, pero lo que dijimos cuando calculamos era que este era un vector propio, entonces esto es 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Por lo tanto, x3 es un vector propio generalizado de t, ¿sí? Con periodo con periodo 3. Es un vector propio generalizado con periodo 3. ¿Por qué? Porque 3 ese t menos 2 veces la identidad al cubo de x3 me va a dar 0 y es el más pequeño, ¿sí? Y entonces, y tenemos un ciclo, ¿no? Y este t menos 2 veces la identidad al cuadrado x3, t menos 2 veces la identidad x3, voy a borrar las cuantitas que hicimos aquí. Este es un ciclo de vectores propios generalizados. Tenemos un ciclo de vectores propios generalizados. También este conjunto, que es solamente el x4, el conjunto t menos 3 veces la identidad x6 y t menos 0 veces la identidad x8 como x8 son ciclos. Son ciclos de vectores propios generalizados. Son ciclos de vectores propios generalizados con valores propios de valores propios 2, tiene asociado valor propio 2, 3 y 0 respectivamente. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este ejemplo? Lo que estamos viendo en este ejemplo es que si yo tengo una forma canónica de Jordan, entonces nuestra base que hace esa forma canónica de Jordan necesariamente es unión. Este es un ciclo de vectores propios generalizados
con valor propio 3. Este es otro ciclo con vectores propios generalizados. De hecho, es un vector propio. Este es otro ciclo y este es otro ciclo. Entonces, nuestra base es unión de ciclos de vectores propios generalizados. Y entonces eso es lo que vamos a estudiar en lo que resta del curso. Vectores propios generalizados para poder encontrar cómo es una base de nuestro espacio, cómo es una forma canónica de Jordan. Y si observamos, esto me está diciendo, ¿no? ¿Cuántos bloquecitos voy a tener? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos bloquecitos voy a tener? Voy a tener tantos como ciclos. Acá tengo un ciclo, acá tengo otro ciclo, acá tengo otro ciclo, y aquí tengo otro ciclo. Entonces, si yo quiero determinar el número de bloquecitos, tengo que determinar el número de ciclos. Ahora, ya que determiné el número de bloquecitos y el número de ciclos, nada más tengo que determinar de qué tamaño son, ¿no? Entonces, este es un bloquecito de tamaño 3x3, entonces va a estar de esta forma. Este va a ser un bloquecito de tamaño 1x1, porque solamente tiene un elemento. Este va a ser un bloquecito de tamaño 2x2, porque tiene dos elementos. Y este va a ser un bloquecito de tamaño 2x2, porque tiene dos elementos, ¿no? Entonces, el número de elementos en cada ciclo me va a decir exactamente a qué bloque, el número de elementos en cada ciclo. Acá tengo 1, 2, 3 elementos, me va a decir exactamente al tamaño del bloquecito que corresponde. Este es de 3 elementos, este corresponde a uno de tamaño 3x3, este es un elemento, este corresponde a uno de tamaño 1x1, este de 2 elementos corresponde a uno de tamaño 2x2, y este de 2 elementos corresponde a un tamaño 2x2. ¿Sí? Entonces, en el siguiente video vamos a seguir estudiando lo que son los vectores propios generalizados.